Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, mi Dios, porque pudimos venir a tu casa de oración, agradecerte por el día de reposo que nos estás regalando. Queremos pedirte que podamos dejar todos nuestros pesares y todas nuestras cargas en tus manos para poder disfrutar de este día de reposo y para poder disfrutar también del mensaje que nos tienes durante todo este día. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado. Hermoso día nos tocó, día del sol, día de reposo también maravilloso. Agradecido a Dios porque podemos estar adorando a Dios con libertad. Agradecido también porque tengo la oportunidad de impartir su palabra. Creo que ni por más que pases un montón de veces acá adelante, los nervios siempre están. Los que pasan a predicar yo creo que lo saben, porque somos seres humanos y tenemos la responsabilidad de impartir su palabra. Somos imperfectos y tenemos que transmitir un mensaje. Así que vamos a pedir a Dios que quite el ser humano que está acá al frente y que puedan ser sus palabras. Los invito a que podamos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por el hermoso día que nos diste. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en este lugar. Tu Espíritu Santo pueda trabajar en aquellas personas que oyen la radio y que pueda estar principalmente con tu mensajero, mi Dios, para que pueda transmitir lo que vos tenés preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Esta semana tuvimos una mini semana de oración. Bueno, a nivel unión, toda la semana fue completa. Nosotros tuvimos jueves, viernes y sábado, donde hablamos de algunas personas de la Biblia, algunas de las personas que tuvieron una gran influencia a través del Espíritu Santo. Principalmente se habló de la fe. El lema de la semana de oración era fe en acción. Esta mañana también vamos a hablar de una persona muy importante, que es Moisés. Vamos a hablar durante esta mañana. Escuchaba hoy al hermano Miguel y que decía que era la semana joven. Bueno, algunos estamos ahí medio al límite de la juventud. Hace unos años atrás creo que era hasta los 35 años, se consideraba joven. Ahora le llegó algunas cartas a la directora joven y bueno, dice que hasta los 30. Bueno, tengo todavía un año de gracia. Unos meses todavía, unos meses que me considero joven. Bueno, vamos a hablar de Moisés y quiero invitarlo a que podamos buscar el libro de Éxodo. Aquellas personas que no tienen Biblia, podamos compartir. Y si en este momento estás escuchando la radio y tenés una Biblia a mano, también te invito a que la busques, que la tomes. Es la palabra de Dios. Éxodo, vamos a empezar con el capítulo 1. Saben que la vida de Moisés estuvo completamente rodeada de personas llenas de fe, personas que totalmente influyeron, no me equivoco en la palabra, sobre su vida de manera directa o indirectamente. Moisés formó parte de una profecía que fue dada a Abraham muchísimos años antes, unos 400 años antes. Le voy a leer Génesis, antes de empezar con Éxodo, Génesis capítulo 15, versículos 12 y 14. Estas palabras le fueron dichas a Abraham. Entonces Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Una profecía dada a Abraham que le iba a suceder al pueblo de Israel. Recuerdan que el pueblo de Israel estuvo cautiverio en Egipto, ¿sí? Estuvo cautivo por 400 años. Dios ya lo sabía que eso iba a suceder. Se lo dijo a Abraham. Y aquellas personas que eran cristianos devotos también conocían esto. Sabían que pasando 400 años se iba a levantar un libertador. No solamente las personas devotas lo conocían, sino que también Satanás lo sabía. Por eso hizo todo lo posible para que Moisés
directamente no naciera, no existiera, o ese libertador que Dios le había prometido a su pueblo directamente no existiera. Como vemos, la promesa que Dios le hizo a Abraham de que iba a haber una gran nación se cumplió. Ahora sí vamos a ir a Éxodo. Capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, con Jacob, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70, y José ya estaba en Egipto. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Sí? Que José fue vendido por sus hermanos, luego fue llevado esclavo a Egipto. En Egipto estuvo de sirviente de Potifar. Allí, a través de un engaño de la esposa de Potifar, fue llevado de esclavo durante muchísimos años. Interpretó y reveló algunos sueños al copero y al panadero dentro de la cárcel. Después interpretó el sueño de Nabucodonosor, el sueño del faraón. Ahí estamos. Interpretó el sueño de Faraón y fue puesto como gobernador. Pasaron los años, los hermanos de José entraron a Egipto y gozaron de mucha libertad. Gozaron de muchos beneficios que Dios le había dado. Estaban pasando hambre y crecieron dentro de Egipto. ¿Saben que el pueblo de Israel en Egipto tuvo muchos privilegios? A pesar de que no era una tierra de ellos, Dios los llenó de bendiciones. Pudieron habitar en un lugar fértil donde podían cultivar y podían cuidar de sus rebaños, y además podían adorar a Dios libremente, porque un hecho que había pasado hace muchos años atrás con Abraham y Sara, no sé si recuerdan cuando Abraham mintió y dijo que Sara era su hermano, y que Dios se le apareció a Faraón y le dijo y le envió plagas y le dijo que por qué le había mentido. Bueno, en ese suceso, ese hecho que pasó muchos años antes, hizo que hubiera un decreto dentro de Egipto que los egipcios no se podían mezclar con los descendientes de Abraham. Fíjense en que eso que pasó muchísimos años antes le ayudó al pueblo de Israel a poder tener libertad dentro de Egipto y poder crecer de manera libre y poder adorar a Dios libremente. Obviamente después con el tiempo las cosas se fueron mezclando, pero Dios le dio la oportunidad de poder crecer dentro de Egipto. Versículo 6 de Éxodo capítulo 1. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se cumplió la promesa dada a Abraham, que desde su descendencia iba a ser una gran nación. Fíjense en cómo lo dice la palabra de Dios, que se hicieron fuertes en extremo. O sea, crecieron, se multiplicaron, llenaron la tierra y se hicieron fuertes. La promesa que Dios le había hecho a Abraham se cumplió. Recién leímos que José murió. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Este nuevo rey, que no conocía, en realidad conocía a José, pero no estaba de acuerdo con lo que había hecho. Se dio cuenta de que el pueblo de Israel estaba haciéndose fuerte. Y fíjense en lo que empezó a hacer. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pintón y Ramesés. Si ustedes buscan las ciudades esas aparecen en la historia. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación del barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿De qué manera quisieron controlar el crecimiento del pueblo, el crecimiento de Israel? Primero,
con impuestos y aumentando los tributos, ¿sí? Después, obligándolo a ser esclavos y trabajo forzoso. Y ahora fíjense en que otro detalle para poder controlar el crecimiento del pueblo. Quisieron controlar también la natalidad. El versículo 15 dice: también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo; si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Oprimieron al pueblo, le aumentaron los tributos y quisieron controlar la natalidad. O sea, algo que se viene haciendo hace muchísimos años y que los gobiernos después con el tiempo lo continúan haciendo para poder controlar el crecimiento y el desarrollo de las naciones, en este caso de la nación de Israel. Estas parteras, que justamente fíjense que dice sus nombres, Cifra y Fúa. Un detalle importante, porque en ningún momento se da el nombre del faraón, ¿sí? Se supone que el faraón era la persona importante, no dice el nombre, pero sí de Cifra y de Fúa. Los nombra porque ellas hicieron la voluntad de Dios. Ellas dijeron que cuando iban a asistir los partos, las hebreas eran muy fuertes, entonces cuando llegaban, ellas ya habían dado a luz. Entonces no podían hacer nada, no podían cumplir lo que el rey les había pedido. Dios, versículo 20, Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, le prosperó su familia. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Quería de todas maneras, a toda costa, impedir el nacimiento del libertador que Dios le había prometido. Porque como habíamos dicho, no solamente Dios estaba dirigiendo esto, sino que detrás del telón, también se encontraba Satanás. Satanás siempre impidiendo, siempre haciendo algo para que no se pudieran cumplir los propósitos de Dios. ¿Recuerdan que lo hizo con Jesús? Cuando Jesús nació, hubo un decreto que lo dio Herodes para que también mataran a todos los niños, ¿sí? Siempre Satanás haciendo algo para que no se cumplan los designios de Dios. Mientras este decreto estaba en vigencia de que echaran a todos los niños que nacieran al río, niños varones, y que se preservara la vida de las hijas de las niñas, nació una persona muy importante. Amram y Jocabed tuvieron un hijo. Ese hijo se llamó, después con el tiempo, Moisés. Amram, y Jocabed eran descendientes de la tribu de Leví. Y ellos no temieron el decreto del rey y preservaron la vida de su hijo. Los invito a leer el capítulo 2. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, y la concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. El espíritu de profecía nos dice que esa característica de hermoso no era de hermoso de lindo o del aspecto físico, porque todo papá cree realmente que su hijo es lindo, ¿no? Y que es hermoso. Pero este detalle que nos menciona la palabra de Dios dice que ellos vieron que era hermoso ante los ojos de Dios. El versículo 3. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, 3 meses lo tuvieron con ello, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Qué bárbaro, qué impresionante lo que hizo esa madre. Con tal de que no mataran a su hijo, hizo algo para que la vida se preservara. Lo metió dentro de una canastita, ¿recuerdan la historia? ¿Sí? Hay una canción que dice, esta canastita era de Moisés, ¿sí? La calafateó. Dice que la misma palabra que aparece acá en Éxodo para canastita o para canasta es la misma que aparece en Génesis para el arca de Noé, ¿sí?
Fueron diferentes materiales, pero la función que Dios le dio fue la misma. En una, preservar a la familia de Noé, y en esta, preservar a Moisés, para que sea el libertador de su pueblo. Su hermana estuvo allí viendo junto a los ángeles de Dios, protegiendo esa canasta que se mecía en el río Nilo. La princesa fue llevada hasta ese lugar, la hija de Faraón, también por los ángeles. Y fíjense en qué detalle. Ella se acercó, vio la canastita y se dio cuenta que era un hijo de un hebreo. ¿Sí? Y ella conocía el decreto que su papá había hecho, que no se debería preservar la vida de un hijo varón. ¿Y ella qué fue lo que hizo? También desobedeció la orden del faraón. Fíjense que acá hubieron 5 mujeres que tuvieron una parte re importante en la vida de Moisés. No me acuerdo los nombres de las parteras, ¿ves? Cifra, Fúa, Jocabed, María y la princesa. No nos da el nombre de la princesa, pero nos dice que ella temió a Dios y no tuvo problema en desobedecer la orden del faraón. ¿Sí? No es el detalle, no es el objetivo del sermón, pero estaría bueno charlarlo en otro momento, la importancia que tuvieron las mujeres para la vida de Moisés. Las mujeres fueron usadas por Dios, no temieron el decreto del rey. Durante sus primeros años de vida, vemos la historia que Moisés fue criada por su propia mamá. Cuando María vio que la princesa se acercó, tomó a Moisés en su brazo y vio que estaba llorando, que quiso preservar su vida, fue y le dijo: ¿querés que vaya a buscar una nodriza que te cuide de las hebreas, que te lo cuide? Y ella le dijo que sí. Y entonces fue y buscó a Jocabed. Dios guió todo para que pueda su propia mamá, su mamá biológica, pueda educarlo en los caminos de Dios. Importante el trabajo que hizo Jocabed, su mamá, durante los primeros años de vida de Moisés. Las oraciones de ella fueron contestadas. Con profunda gratitud, emprendió la tarea feliz de educar a su hijo. Empezó a contar toda la historia de pueblo, desde Abraham, cómo Dios lo había ayudado, cómo le había dado un hijo de la promesa. También la historia de Isaac, cuando Isaac no tuvo ningún problema, ningún inconveniente en entregar su propia vida. La historia de Jacob y de Esaú, los hijos de Isaac, cuando Jacob le robó la primogenitura a Esaú y estuvo escapando, y cómo Dios ayudó a Jacob, cómo Dios estuvo con Jacob a pesar de que había pecado y que se había equivocado, cómo vio la escalera que se dirigía hacia el cielo. Después los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, los hijos de, como José, lo que habíamos mencionado en un principio, había sido vendido y había estado en Egipto, y Jocabed le enseñó que José también había estado dentro de ese pueblo, y que había estado dentro de Egipto y ahí también había gobernado. Le contó la historia, le dijo que Dios era el único Dios verdadero, le enseñó acerca de los ídolos, que los ídolos no lo iban a escuchar, y entonces lo fue preparando para estar en un lugar totalmente lleno, completo de tentaciones. Imagínense crecer, que nuestro hijo vaya a crecer en un lugar totalmente habitado de paganismo. Jocabed sabía que Dios tenía un plan para él, por eso puso toda su energía en educarlo de tal manera que no se desvíe de los caminos de Dios. El espíritu de profecía nos dice que la madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía unos 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real, y la hija de Faraón lo prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendiera junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, el descreimiento
y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Según la ley de Egipto, todo aquel que tenía la posibilidad de ser faraón o que iba a ser en algún momento faraón tenía que pasar por todos los ritos, sacerdotales. O sea que Moisés sí o sí tenía que aprender la religión egipcia para poder llegar a ser faraón. El faraón, en ese momento, su abuelo adoptivo, había puesto todas las fichas en él, porque era más capaz que todos los demás hermanos que tenía. Era muy inteligente, era muy sabio, y obviamente se veía y se notaba que era una persona diferente. Pero sabemos por qué era, porque la gracia de Dios estaba sobre él. Moisés, a pesar de que tenía todas las posibilidades de llegar al trono de Egipto, no lo quiso hacer. Y él se negó a continuar con la religión egipcia. Quiso tener solamente la religión que su mamá le había enseñado. Él, cuando nos cuenta el espíritu de profecía, que cuando se ponía a hablar y a charlar con los sacerdotes, todos los argumentos que él daba, ninguno se los podía refutar. Moisés le decía, pero ¿cómo podés adorar eso que no tiene vida? ¿Cómo podés adorar eso que es un ídolo, que es solo de madera, que es solo de piedra? ¿Cómo podés adorar al río, que es agua? Recuerden que ellos tenían al Nilo como que si fuera un dios. Y todos los argumentos que Moisés le daba a los sacerdotes, ninguno se los podía refutar. Ninguno le podía decir que estaba equivocado. Dios estaba con Moisés. Y era muy respetado porque él, a pesar de que se estaba negando, todavía seguía siendo candidato a ser faraón de Egipto. Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso. No tiene comparación con otras personas como historiador, como poeta, como filósofo, como general, ni como legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de la riqueza, grandeza y la fama, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vamos a buscar en nuestra Biblia Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, considerado en la Biblia el capítulo de la fe, donde se mencionan todas las personas que resaltaron por su fe en Dios. Versículo 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A través de los ojos de la fe, Moisés pudo ver el futuro y se dio cuenta de que todo lo terrenal no era nada a comparación de lo eterno. ¿Alguna vez se pusieron a pensar, dónde estaría Moisés si no hubiera escuchado la voz de Dios? Yo creo que hoy estaría en el Museo del Cairo, donde están todas las momias, ¿sí?, de cada uno de los faraones. Ahí estaría Moisés, porque hubiera sido un buen faraón, hubiera sido un buen líder, un buen rey. Pero él no quiso eso, no quiso la riqueza, no quiso la fama, no quiso el poder, sino que quiso seguir a la voz de Dios. Quiso agradar a Dios antes que a los hombres. A pesar de que él había tomado esta decisión de no agradar a los hombres, sino que agradar a Dios, él también cometió un error. Quiero que busquemos Éxodo nuevamente, capítulo 2. Vamos a usar la Biblia, que es la palabra de Dios, justamente. Éxodo, capítulo 2, versículo 11 en adelante. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos,
los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Aproximadamente Moisés tenía unos 40 años cuando sucedió esto. Se dio cuenta que su pueblo, los hebreos, porque él se consideraba obviamente hebreo, no egipcio, estaban siendo oprimidos. El versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Moisés cometió el mismo error que cometieron sus antepasados. Quiso ayudar a Dios. ¿Recuerdan a Abraham cuando quiso ayudar a Dios? Dios le dijo que iba a tener un hijo. Dios lo hizo tener paciencia y él lo quiso ayudar. Entonces tomó a la esclava y tuvo un hijo. ¿Y esa era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. ¿Recuerdan Jacob? Jacob también Dios le dio la promesa que iba a tener una gran descendencia y que él iba a ser el líder de su pueblo y iba a ser mayor que su hermano. Pero su hermano era el primogénito. ¿Qué hizo? Le robó la primogenitura. Otro error también, quiso ayudar a Dios. Moisés en este caso también. Él quiso ayudar a Dios. Él sabía que tenía un plan. Él sabía que tenía que hacer algo. Él sabía que iba a ser el libertador. Pero no era el medio que Dios iba a utilizar. Dios no iba a utilizar esa forma. No iba a utilizar la guerra como Moisés creía, porque Moisés había sido adiestrado también como militar. Pero no era eso lo que Dios quería. Así como todos los pecados tienen consecuencia, Moisés no solamente perdió el favor de su pueblo, porque su pueblo no creyó en él, el pueblo hebreo, sino que también perdió el favor de los egipcios y tuvo que irse al desierto. Allí en el desierto estuvo unos 40 años más. Moisés tenía que aprender mucho todavía. Y Dios utilizó ese error que cometió para llevarlo a un lugar solitario y para llevarlo a un lugar donde Dios podía impresionar su mente y quitar todo ese carácter que había sido formado dentro de Egipto. Por 40 años estuvo haciendo el trabajo de un humilde pastor. Desarrolló hábitos de atento cuidado, de olvido de sí mismo y tierno trato con su rebaño. Las influencias que había rodeado en Egipto, como por ejemplo el amor que tenía por su madre adoptiva, porque la quería, la grandeza que había en Egipto, el potencial que él tenía para ser rey, todos los ídolos, la arquitectura que había, el dinero, el oro, todo eso había formado su carácter de manera equivocada. Tenía buenas intenciones, sabía que él iba a ser el libertador, pero todavía tenía que desaprender cosas que había aprendido. Toda esa influencia, imagínense, en 40 años, recibiendo la influencia de una cultura que no era la cultura que Dios quería. Por eso se equivocó, por eso no dejó a Dios que actuara y mató al egipcio. Como consecuencia tuvo que estar 40 años en las montañas. En las montañas, en ese lugar solitario, solamente estaba Dios, él y las ovejas. Ese fue el medio y el lugar que Dios utilizó para moldear su carácter. Se olvidó de las riquezas, se olvidó del poder, se olvidó de la fama, las arquitecturas no eran nada a comparación de las montañas. La comunión que tuvo con Dios en ese lugar, la espiritualidad que había no se podía comparar. Durante todo ese periodo estuvo listo y se preparó para dirigir un pueblo bastante complicado, el pueblo de Israel. Así, con la paciencia que tuvo con sus ovejas, también tuvo paciencia con el pueblo de Israel.
En Números, capítulo 12, versículo 3, nos dice que Moisés llegó a ser el hombre más paciente del mundo. Números 12, versículo 3. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y esto no había sido por la riqueza, no había sido por el entrenamiento militar que había recibido, por la cultura, por los estudios, por toda la influencia de los egipcios, sino por la soledad y la espiritualidad que había recibido durante ese tiempo en las montañas junto a las ovejas. Llegó después de un tiempo, mientras estaba allí en los montes, vio una zarza que ardía. Esa zarza se ardía, pero no se consumía. Vio que las hojas se estaban prendiendo fuego. Vio que el tallo se estaba prendiendo fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, me voy a acercar a ver qué es lo que está pasando. Éxodo 3, capítulo 4. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Pues he conocido sus angustias, por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo. ¿Dónde había quedado ese Moisés autosuficiente, ese Moisés orgulloso que quería tomar las cosas con sus propias manos? Un líder, un militar, sabio, inteligente, tenía toda la fuerza, todo el potencial de ser un gran faraón. ¿Dónde había quedado esa autosuficiencia? ¿Dónde había quedado ese orgullo? En el desierto. Ahí había quedado. ¿Cómo voy a ir yo al faraón? No puedo. Dios le dijo, yo estaré contigo. Fíjense en el trabajo que hizo Dios, de moldear su carácter a través de las aflicciones, de moldear y de conseguir aquello que Dios quería a través de la tristeza, a través de la soledad. ¿Cuántas veces nosotros, queriendo poner las cosas en las cosas de este mundo en primer lugar, con buenas intenciones, queriendo hacer lo que Dios nos pide por nuestra propia voluntad, poniendo las cosas de este mundo, tal vez el trabajo, la escuela, los estudios? Tal vez no seamos como Moisés y tengamos un gran potencial como él lo tenía, pero hay pequeñas cosas en este mundo que nos apartan de Dios. Pequeñas cosas que son sutiles, pero nos apartan de Dios. Y Dios nos utiliza y nos hace pasar por el fuego de la aflicción. Nos hace pasar por el fuego de la prueba para moldear nuestro carácter. Como jóvenes, como adultos, todos pasamos momentos difíciles, unos más que otros, pero todo lo guía Dios. Como la vida de Moisés, una vida rodeada de personas que influyeron para bien, una vida rodeada de personas de fe. Él cometió error como todo ser humano. Nosotros cometemos errores. Nos equivocamos, por supuesto, porque somos pecadores. Pero Dios nos sigue llamando, nos hace pasar por momentos difíciles para hacernos entender y decir cuál es la voluntad que Él quiere para nosotros. Quiero invitarlos hoy a que podamos reflexionar en este mensaje, en colocar nuestra fe en Dios, en ver si hay algo que nos está apartando de Dios,
Si hay algo que nos está haciendo desviar, que podamos quitarlo, dejarlo en la mano de Dios para que Él pueda moldear nuestra vida y nuestro carácter. Lo invito a que nos pongamos de pie y podamos orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te queremos agradecer por este momento que nos das de comunión, agradecer por las historias que nos has dado, los ejemplos que nos has dejado en tu palabra para poder aprender, para poder entender cuál es tu voluntad. Sabemos que nos equivocamos, que somos pecadores, que muchas veces nos alejamos de vos, Señor. Muchas veces poniendo nuestras cosas en primer lugar, poniendo nuestra mirada acá en las cosas del mundo, nuestra mirada en lo terrenal. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por equivocarnos. Perdón por no dejar que vos moldees nuestro carácter. Perdón, mi Dios, por querer ser autosuficiente, por querer tomar tu voluntad a través de nuestros actos. Te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes y te queremos decir que te entregamos nuestra vida, Señor, para que tú la puedas moldear, para que tú la puedas dirigir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.